Hola Cristian, Hola, ¿cómo estáis? ¿y usted? Bien, gracias. Hola Juanito, ¿cómo le va? Hola Pati, ¿cómo estás? Hola. Hola, el medio micrófono que tenía. Está bueno. Hola, profesora. Hola, ¿cómo le ha ido a todos? Bien. Qué bueno. Vamos a ver si se conectan más porque como empezamos recién con los martes, quizás no van a haber cachado los compañeros o se quedaron dormidos, también puede ser. De partida, el Nicolás González No te en el escucho. grupo ¿Qué cosa? que le dijeron que tenía clase y el Olave Uh, irresponsable. qué atroz. Ahí llegó González Pérez. El Nico, mírenlo. Hola Nico. No, no me escucha todavía. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Ya. Hola, profe. Hola, todavía me toqué escucharlo tan ronco al Nico. Tenía el computador con el volumen bajo. Nico, ¿te cortaste el pelo? Se lo cortó un poco, parece, ¿no? No, parece que no. No, Es que ayer lo fui a buscar y tenía la checa hasta aquí. ¿Cómo lo fuiste a buscar? ¿Anda saliendo? Sí, me gusta Pórtense salir en bien. cuarentena. Ya. Pero 2 minutos más y partimos. Hoy día vamos a más que nada revisar la guía que habíamos hecho, los que la hicieron, porque hubo varios que no la hicieron, pero en fin, tenemos que empezar a avanzar para poder seguir con los otros temas del examen, que igual son hartos. Así que para que nos pongamos las pilas con eso. El tío Jorge ya tuvo la reunión con sus papás, ¿cierto? Sí, Vamos a tener 2 clases a la semana. No va a haber videos, pero sí clases. Igual voy a estar subiendo estos videos a YouTube para que si necesitan repasar algo lo puedan ver desde ahí, o para los que falten. Así que empecemos nomás porque en verdad si no se nos va a ir el tiempo. Ya. Ya, entonces los temarios se los voy a mandar también. Parece que habían pedido que tener los temarios de los exámenes. En cuanto a géneros literarios, o sea, todo lo que es ficción literaria, todo el arte escrito, ¿cierto? Tenemos el género narrativo, que ya lo vimos. En el género narrativo también entra mucho comprensión lectora. Ya no todo es materia, sino que también van a haber textos, eh, cuentos cortos, etcétera, que van a hacer preguntas de comprensión, ¿ya? De que se entiende el texto, obtener información de ahí, etcétera. Después viene el género lírico, que va a ser lo que vamos a ver el viernes. O vamos a empezar a ver porque igual es súper largo, así que vamos a ver como la mitad el viernes y la otra mitad el martes que viene. Y después una guía de eso, ¿ya? El género lírico de todas maneras ya lo vimos este año y lo hemos visto todos los años un poco, pero es bueno ir haciendo repasos para que lo tengan súper claro. Ya los exámenes del liceo van a ser obviamente bastante más complicados que los que llevan haciendo ustedes en básica. Así que tienen que de verdad tratar de estudiar y preocuparse en este caso. Ya, yo sé que los exámenes anteriores no eran tan complicados y de hecho lo ayudaban más bien a subir las notas que a bajarlas, excepto que en naturaleza el año pasado que estuvo bien complicado parece. Pero este año en el liceo igual puede que sean un poco más difíciles. Así que tratar de concentrarse en eso. Después viene el género dramático, que también lo vimos este año, pero de todas maneras lo vamos a repasar. Y textos no literarios, tenemos el texto expositivo, textos periodísticos, ver las funciones, tipos de texto, etcétera. La noticia la vimos también a principio de año, pero la repasaremos. Y textos publicitarios, que fue lo que vimos la semana anterior, porque la anterior no tuvimos clase.
¿Ya? Así que hay harta materia, pero todo está más o menos visto, ¿ya? Excepto esto de la organización de textos expositivos, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Alguna pregunta de esto de los exámenes? ¿Claros? Ya, No. muchas gracias. Ahí llegó Matías Faúndes. De aquí creo que Juanito no me contestó la guía y el Claudio tampoco me la contestó. Le mandé como 3 correos tratando de recordarle, así que porfa, chiquillos, es solamente para repaso y para que yo pueda hacerme una idea de qué contenidos son los que no se entiendan. Ya, así que para la próxima guía traten de hacerla al tiro, si se demoran media hora en hacerla, no se van a demorar más que eso. Ya, entonces vamos a revisarla para ver los errores que podrían haber tenido algunos o lo que no se puede entender. Ya, cuando es tipo de narrador, tienen que fijarse primero si es un personaje o no del texto, o sea, del cuento, y después fijarse si la cantidad de conocimiento que tiene. ¿Ya? Entonces, no importa lo que ustedes sepan de este libro, antes, por ejemplo, si este libro fuera un narrador omnisciente en general, o un protagonista, pero este trozo que yo les pongo no muestra que es un personaje el que está relatando, o no muestra que sabe los sueños y pensamientos de un personaje, entonces no se considera narrador omnisciente, sino que tienen que fijarse solamente en lo que aparece en el texto, ¿ya? No importa lo que ustedes sepan del libro más allá. Entonces ya, la pregunta número, para los que se vienen integrando, estamos revisando la guía que deberían haber hecho, que hicieron solamente 4 de ustedes, ya la mitad del curso. Sí. Ya, así que traten de, para la próxima guía que hagamos, hacerla solamente para yo hacerme la idea de qué contenido les cuesta más y poder repasar bien. No la estoy evaluando, pero es importante que Pero igual vayan podemos hacer desarrollando. esta guía, ¿o no, tía? Es que la vamos a revisar ahora, entonces te vas a saber la respuesta. Ya, así que para la próxima, hágala. Ya, entonces, estamos revisando tipos de narrador. La pregunta número 1 dice: la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y al amanecer soñó que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Este narrador, como está hablando de que sabe lo que soñó el personaje, ya ese tipo de narrador solamente puede ser omnisciente. No puede ser otro, porque no hay otro narrador que tenga ese nivel de conocimiento frente a lo que piensa o siente un personaje. ¿Ya? ¿Esa está clara? Sí. Sí. Gracias. Ya está. Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa. Lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase: has estado maravillosa, querida. ¿Qué tipo de narrador es este? ¿Creen ustedes? No sé, no estoy segura, pero podría ser omnisciente. No. Ya, pero miren el principio. Me niego a corresponder. Está hablando en primera persona, entonces ya es un personaje. ¿Ya? Y está contando lo que ella siente. Dice que no quiere hacer el papel de esposa de alto estatus, que esconde su cansancio tras una sonrisa. ¿Qué tipo de narrador es? Protagonista. Protagonista, exacto. ¿Ya? Entonces, primero que nada, fijarse si habla en primera persona, es un personaje de la historia. Entonces, no puede ser omnisciente. Protagonista. Ya. Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas aumentaban. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, calientes de risa. Entonces Laura dijo: volvamos, y comenzaron a secarse para caminar de vuelta. Ya, aquí no, muy bien, es objetivo, ¿ya? No es un narrador dentro de la historia, no es un personaje, es alguien que está mirando de afuera, ¿cierto? Perdón. Alguien que está mirando de afuera y no está hablando de mayor conocimiento de la interioridad de los personajes, no sabe lo que sienten, no piensan, solamente está relatando lo que se ve,
ya como que fuera una cámara que puede observar lo que está pasando, pero no sabe lo que piensan y sienten los personajes, por lo tanto es objetivo, ¿ya? Es un narrador que no se usa mucho, pero que de todas maneras tenemos que saber identificar. ¿Se entiende hasta ahí, esos? Sí. Sí, tía. ¿Ninguna duda? No. Ya. Y miren, Watson es el narrador testigo por excelencia, ya siempre un narrador testigo en Sherlock Holmes. Ya, últimamente yo había visto poco a Holmes, mi matrimonio nos había apartado el uno del otro. Mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social con toda la fuerza de su alma, bohemia, permaneció en nuestros aposentos de Baker Street, sepultado entre sus viejos libros y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad. Ya, entonces aquí, si se dan cuenta, está hablando en primera persona, es un personaje, pero está contando la historia de otro, ¿ya? Está relatando lo que le pasa o siente otra persona, no él mismo. No está hablando de su vida con su esposa, la nombró, pero habla más de cómo Holmes está viviendo su vida, ¿ya? Por eso este narrador es testigo, ¿ya? Está contando lo que le pasa a otra persona, más que a él mismo. ¿Se entiende? Sí, tía. Yes. Ya. Sí. Ahora, este es un fragmento de Crónica de una muerte anunciada que habíamos conversado que es un poco confuso el narrador cuando leemos el libro entero, ya porque parece que fuera testigo porque es como un tipo que está haciendo una investigación sobre el asesinato de Santiago Nazar, pero al mismo tiempo tiene mucha información que una persona cualquiera no podría saber, como lo que sintió o pensó Santiago en el momento que le iban a matar o lo que pensó ¿ya? Tiene mucha información, entonces es medio omnisciente también, porque cuando en la narrativa más moderna se empiezan a mezclar un poco los narradores, no están tan claramente establecidos las líneas. Sin embargo, tenemos que leer solamente lo que está aquí, ya no pensar en lo que saben ustedes del libro completo, sino solamente lo que aparece en este fragmento que les puse. Entonces dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque de la llegada del obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. ¿Ya? Esta información es imposible que la sepa una persona cualquiera, que él ni siquiera entrevistó a Santiago Nazar, ¿cierto? Santiago Nazar es un personaje que estaba muerto ya. Sí. Por lo tanto, ¿qué narrador sería? Omnisciente. Omnisciente. Exactamente. ¿Ya? En este caso tiene que ser omnisciente porque el nivel de conocimiento no lo puede tener ningún otro narrador. ¿Ya? Entonces, si yo dijera, él me contó que había soñado, bla, 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 ya, ahí puede ser testigo. Pero en este caso, no se ve que fuera un personaje, solamente está narrando y está contando un nivel de conocimiento que no podría tener ningún otro narrador. Ya, siguiendo con los mundos narrativos, que es esa clase que tuvimos, también se la subí a la página si la necesitan repasar. ¿Ya? Les puse acá algunas descripciones y ustedes tenían que saber qué tipo de mundo es el que estamos viendo. Entonces dice, se fusionan los acontecimientos usuales con los excepcionales, pero tratados como normales. Ya entonces pasan cosas excepcionales, pero se tratan como que fueran normales dentro de este mundo. ¿Se acuerdan? No, ¿Cuál? iba a decir fantástico. Ya, no, el Estoy fantástico. entre eso, el maravilloso. Maravilloso. En este caso es maravilloso. ¿Por qué? Porque pasan cosas extrañas, pero en ese mundo son normales. Ya como en el mundo del Señor de los Anillos, como le decía yo. Existe nada, o sea, elfos, Pero ahí es Para todo etcétera, nosotros, para pero es nosotros normal. Claro, no es normal. claro, para nosotros no es normal, pero para ellos sí. En Star Wars también, por ejemplo, viven distintas razas, conviven, pasan cosas, existen los sables, láser, que para ellos es normal. ¿Ya? En un mundo fantástico sería como que te sorprendiera. Ya están viviendo una vida normal y de repente pasa algo, no sé, la magia. Aparece un personaje con magia y sorprende a todo el mundo. En ese caso sería fantástico. ¿Ya? Harry Potter, por ejemplo, podría ser más fantástico porque para los seres humanos normales, entre comillas, los no mágicos, es extraño lo que sucede con los personajes que sí tienen magia. ¿Ya? Sigamos. Creencia que se ha transmitido oralmente asociado a un lugar real.
Entonces, tanto mitos como leyendas se transmiten oralmente, ¿ya? Los dos son de la tradición oral, se han ido pasando de generación en generación, entonces puede ser cualquiera de los dos, pero dice asociado a un lugar real, por lo tanto es legendario, muy bien. ¿Ya? Los mitos siempre son en lugares fantásticos como el Olimpo o al principio de los tiempos, antes de que existiera la Tierra, etc. Entonces, las leyendas son las que están asociadas generalmente a algún hecho real o algún personaje real o una guerra, qué sé yo. Se presenta un mundo con características similares al real, pero que ocurre algo que rompe con la normalidad. Ya ese sería el otro. ¿Cuál sería en este caso? Fantástico. Fantástico, muy bien. Ya es un mundo semi-real, pero pasa algo que viene a romper con esa normalidad. Lo Se dejo atrás. relaciona, sí, di la respuesta. Se relaciona con el mundo interior de los personajes, sus crisis existenciales, los sueños y el inconsciente. ¿Cuál tiene que ver con los sueños? El onírico. Muy bien. Qué seco, ¿eh? Totalmente metido en la materia. Ya, el onírico. Siempre que se mencionen los sueños o más la interioridad de los personajes es el onírico, ¿ya? No quiere decir, por supuesto, que en los otros no pueda haber algo de esto, pero tiene que ser un libro o un texto, un pedazo de libro que se centre principalmente en estas dificultades interiores que puede tener una persona y sus sueños y su inconsciente. Y estas eran otras preguntas de otros conceptos que ya también hemos visto, la diferencia entre raconto y flash forward. Aquí varios se equivocaron, yo creo que más que nada porque le hicieron a la rápida y no lo leyeron tan bien, ¿ya? Porque ponían bien lo que era un raconto, que es un viaje al pasado extenso. Ya tenemos el flashback y el raconto. El del raconto es un viaje extenso hacia el pasado y el flash forward es hacia el futuro. ¿Ya? Es breve y hacia el futuro. Entonces la respuesta era esa. ¿Ya? Entonces recordar esos tipos de saltos son solo 3. Raconto y flashback hacia el pasado. El flashback es rápido, el raconto es extenso y el flash forward hacia el futuro. También tienen otros nombres, ¿cierto? Analepsis y prolepsis, que son como nombres más en español, porque estos, si se dan cuenta, son como más estadounidenses, pero significan lo mismo. Prolepsis hacia el futuro, analepsis hacia el pasado. Es el lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué tipo de ambiente es ese? Ambiente físico. Muy bien. El ambiente físico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ninguna duda? Sí. Ninguna duda. Una duda. ¿Dijo ninguna o una duda? Juan. Ninguna, no. Ninguna, tengo nada, cero. Absolutamente claro. cero, Maravilloso. nada, no Pero qué existe. maravilloso. Qué curso más aplicado. Ya. De acuerdo con su evolución en el relato, los personajes se clasifican en, o sea, su evolución, cómo evoluciona o cambia un personaje dentro de una historia. Ya porque vimos que se podían clasificar de varias formas. Principal, secundario e incidental tiene que ver con la importancia que tienen dentro de la historia, no con cómo evolucionan. ¿Ya? Estáticos y dinámicos. Exacto. Ya, estático y dinámico, que se queda quieto y no cambia, o dinámico quiere decir que está en movimiento y va variando dependiendo de las distintas cosas que le pasan a lo largo del relato. El estilo directo, ya. Aquí ha habido un poco de confusión también en las pruebas cuando les pido que me pongan. Sí. Estilo directo, el estilo tiene que ver con cómo se presentan los diálogos de los personajes. ¿Ya? Solo hemos visto 2, hay un tercero que es más enredado, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a quedar con el estilo directo y el indirecto. Tienen que usar la lógica aquí y pensar directo es que presentan directamente los diálogos de los personajes, mientras que indirecto es que el narrador te dice lo que dicen los personajes. Por ejemplo, yo puedo decir, y Daniela dijo 2 puntos, y pongo un guión generalmente, no sé, voy a ir a la playa el fin de semana, ¿ya? Eso es directo, porque estoy poniendo directamente la voz de mi personaje.
Si el narrador dice, en cambio, y Daniela dijo que iba a ir el fin de semana a la playa, ¿ya? El narrador está diciendo lo que dijo el personaje. No lo está diciendo directamente ella, sino que el narrador me está contando. Daniela Entonces dijo, sería la A. Sería en la este Hacer primera. caso, participar directamente es la los personajes en los diálogos. exacto, ¿ya? Puede que en la prueba le pongan un ejemplo en vez como pedazos de texto y les diga qué tipo de estilo es este, ¿ya? En vez de poner el concepto. Entonces también tienen que manejar cómo se ve en un texto, ¿ya? Directo, entonces aparece directamente el diálogo. Indirecto, el narrador como que se traga la voz de los personajes. ¿Ya? ¿Se entiende eso un poquito? ¿Sí? ¿No? Sí se entiende. Muchas gracias, Juan. Sí. ¿Sí? Es que me demoro mucho en apretar el mute. No se preocupe. Yo lo tengo al ladito. Con el... Ah, pero está ahí en el celular. Sí, Ah, yo sí. que es más fácil con el computador porque manteniendo apretado el Aprieta un espacio. comando. Sí. Pero bueno. Ya, entonces se entienden los estilos. Ya traten de eso, usar la lógica con la mayoría de estas cosas. Los nombres te indican un poco de qué se trata. Ya si es que no se la saben de memoria, lean la alternativa, piensen en el nombre de lo que le están preguntando y, por ejemplo, esto, el ambiente social. Ya si las opciones dicen un lugar donde se desarrollan los acontecimientos, no. Ya el lugar era el ambiente físico. El ambiente donde el personaje sueña. Nada que ver. ¿Qué es eso? Nada. Los valores, costumbres y reglas de una sociedad específica. ¿Ya? Exacto. O la época en la que ocurre. La época tiene que ver más con el tiempo. Igual se desarrolla o sea, tiene que ver con el ambiente social, pero aquí la mejor alternativa sería los valores, costumbres y reglas. ¿Ya? De una sociedad. Dice ambiente social y aquí estoy hablando de una sociedad, entonces usando un poco la lógica les puede ir bien. ¿Ya? Entonces el ambiente social tiene que ver con las reglas o cómo se desarrolla la sociedad de la historia, ¿ya? Cómo te afecta eso a los personajes. Y finalmente teníamos una sección de comprensión lectora, que es lo que les decía al principio, no habían llegado todos, que en la parte del texto narrativo también puede haber mucho de comprensión lectora. De hecho, en la PSU, que ya no es PSU, pero está haciendo una transición, es más que nada la prueba de lenguaje pura comprensión lectora. Casi no les preguntan por materia en sí, ¿ya? Va metida entre medio, pero no preguntan mucho de contenido, sino más que nada comprensión lectora, que significa leer textos y entenderlos de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces, en la PSU hay textos súper largos, como de 2 páginas, y que cuesta un poco concentrarse, pero partimos con algo más corto. Profe, ¿Sí? ¿la PSU todos los años es diferente? ¿La cambian todos los años? Sí, todos los años es diferente. Ah, ya. Y hay como 4 módulos, creo que hacen, o sea, 4 pruebas distintas para que no se puedan copiar. Está un show. Ah, Pero de aquí a que ustedes salgan puede que haya algún otro tipo de prueba. Se está luchando para que no sea ese tipo de evaluación porque es un poco injusta. Considerando que en Chile la educación es tan variada, como que hay colegios muy malos públicos o colegios públicos Colegio muy muy bueno. buenos, colegios en los que pagan y por lo tanto obviamente tienen más recursos para educar. Entonces es un poco injusto que a todos les pongan la misma prueba y que solamente sea alternativa y ahí te estés jugando todo tu futuro. Entonces quizás, ojalá de aquí a que ustedes salgan haya otros métodos de evaluar donde evalúen otras cosas, como que sepan escribir o que sepan Más fácil. comunicarse de otras formas. No sé si más fácil, pero por lo menos más justo. Habría que ver. Ya, entonces este texto se llama Frío de Verano, es un cuento breve y muy triste que encontré, para que pongan atención. Dice, era tarde, lo sé, hacía más frío que el que siento ahora, pero era verano. Quizás todos sabíamos lo que iba a pasar. Jugaba con mis amigos en la esquina, en una pequeña plaza adornada de un solitario columpio, el cual sonaba como un ferrocarril minero. Ese ruido siempre me molestó. Era una pichanga igual a las demás. Beto la llevaba. Se pasaba a uno, se la daba a Miguel, Miguel la lleva, se pasa a uno, se quiere pasar a 2, se enreda, no la pasa, se enreda más, no la pasa, la gritaba Juan, el más pequeño del grupo.
Su desesperación era desgarradora. Y ahí está, nunca más lo volveremos a ver. Adiós, nunca entenderé por qué volver a la tierra. Pásala, gritó por última vez Juanito. ¿Qué te pasa, oh? Me venía a gritar, pendejo. Eso fue lo último que dijo Miguel. Y solo escuchábamos un sonido sordo tan estremecedor que, al recordarlo, sufro unos pequeños espasmos. Ese puño tan desigual, tan injusto, fue a dar directamente a la cara de Juan. Luego, 2 combos más, uno en el pómulo y el otro en el estómago, hicieron que nuestro pequeño héroe se retorciera de dolor en el suelo. Su llanto era desgarrador. Fue tan estruendoso que desde la otra calle lo alcanzó a escuchar su hermano, Guille, de tan solo 6 años. Él lo ve gritar y corre en su auxilio. Corrió tan fuerte que no fue capaz de ver el tremendo camión de gas que iba pasando, cuyo único atractivo era el que un perrito lo promocionaba, el producto. Nunca había escuchado el sonido de la muerte hasta esa vez. Ahora tengo más frío. Supongo que los hospitales son fríos. Debe ser porque es casa de muerte. ¿Ya? Entonces, Yo cuando leía el cuento, me imaginaba a Juan. Pobre Juanito. Cuando decían Juan, no sé por Le qué. pegaron muy fuerte al Juanito. Ya. Entonces ya, el narrador de la historia. En este caso, ¿quién es? ¿Quién narra esta historia? ¿Qué tipo de narrador es de partida? Especifica el nombre, profe. Muy bien, no se especifica el nombre, ya no dice quién es, pero sí sabemos que es uno de los niños que estaba jugando ahí, ya es un personaje de la historia, ¿ya? Pero no dice quién es. Una de las características del narrador es omnisciente, ya que conoce todo acerca del relato. Si bien sabe harto, no es omnisciente porque es un personaje de la historia. El omnisciente no es personaje. Es muy obvio. Es Loco. testigo, ya que se relata solo lo que él vio y conoce, o es objetivo porque plantea solamente los hechos sin dar su parecer. ¿Cuál es? La 2. La Tío. Muy bien. Este es un testigo, es un personaje dentro de la historia que está contando lo que le pasó a alguien más. Ya él estaba presente, pero no es una historia que se centre en él, sino que se centra en lo que le pasó a Juan y a su hermano Guille. ¿Y qué técnica literaria podemos apreciar al inicio del relato? Ya al inicio del relato lo que dice es, era tarde, lo sé, hacía más frío que el que siento ahora, pero era verano. Quizás todos sabíamos lo que iba a pasar y empieza a contar la historia de lo que pasó. Entonces nos fijamos en un punto del presente donde le está contando la historia y luego se va hacia el pasado a contar todo lo que pasó. ¿Qué técnica literaria es esa? Raconto. Muy bien, es raconto. Ya en este caso, si bien es breve la historia, toda la historia pasa en el pasado, por lo tanto es un raconto. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, tía. Sí. Sí, profe. Perfecto. Beto es uno de los personajes que se podría clasificar como. Veamos a Beto, ¿dónde estaba? Beto la llevaba, la pasó, bla, bla, bla. Es uno de los niños que está jugando. No es al que le pasó nada. ¿Qué tipo de personaje podría ser entonces? Secundario. Mm, ¿O no? O incidental. Es incidental. Incidental en este caso, ¿ya? Porque si bien está ahí compartiendo con ellos, no tiene ningún otro protagonismo dentro de la historia. Los secundarios igual son importantes, ¿ya? En este caso, Juan podría ser un secundario. Y quizá el niño Guille ser el protagonista. No sé. ¿Ya? Podríamos decir que Juan no es un personaje dinámico. ¿Por qué? No es el que realiza las acciones principales, no existe una evolución ni corporal ni de pensamiento en el relato, aparece accidentalmente en la historia, posee rasgos psicológicos complejos o no posee rasgos psicológicos complejos. ¿Por qué? No es dinámico. ¿Se le ocurre? No existe una evolución ni corporal ni de pensamiento en el relato. Exacto. ¿Ya? En un relato tan corto como este es poco probable que ninguno de los personajes sea dinámico. No porque de verdad no vayan a cambiar, uno entiende que debe haber cambiado Juan después de lo que le pasó, pero en el relato no se ve, ya no podemos observar esa evolución. Por lo tanto, en un cuento, lo más probable es que la mayoría de los personajes sean estáticos y no dinámicos.
Ya, a menos de que sea un cuento que te cuente muy rápidamente la historia de este personaje. Pero lo más probable es que sean más bien estáticos. ¿Ninguna duda? ¿Nadie está aquí? No, Ninguna profesora. Ninguna yo- duda. pero acá ¿Pati yo se me va equivoqué. entendiendo? Sí, profe, sí. ¿Quién se equivocó en la 20? Yo. Mati. Ya, vamos a verla ahora. Pásala, gritó por última vez Juanito. ¿Qué te pasa? ¿O qué me venía a gritar pendejo? La cita anterior, con respecto a los estilos de diálogo, claro, es lo mismo que habíamos visto antes, ¿cierto? En este caso, como ponen la voz de Juan, es estilo directo, ¿ya? Directo, sí. Sí, están mostrando directamente la voz del personaje. Entonces, sí, había cachado que había habido una confusión con esto de los estilos. Pero Yo tienen que puse tratar como les diálogo. digo. Sí, es un diálogo, ¿ya? Pero pregunta con los estilos, ¿ya? Con respecto a los estilos. Tienen que leer con calma las preguntas, a veces uno como que se ataranta y por eso contesta mal. Como en matemáticas suele pasar también lo mismo. Sí. Hay que leer con calma, ¿ya? ¿Cómo van en matemáticas con el tío Mario? ¿Han aprendido harto? ¿Están listos para el Sí. examen? No. Ujú. Ahora sé sumar. Por fin. Ya. Y ahí está, nunca más lo volveremos a ver. Adiós. Nunca entenderé por qué volver a la Tierra. El párrafo anterior corresponde a una descripción del ambiente. No, ¿cierto? No están describiendo el ambiente. Un flashback. Un flash forward. Exacto. Muy Un bien. flash Es un forward. flash forward. ¿Qué cosa que dijo? Un flash forward. Muy bien. Increíble. Exactamente. Ya, entonces vamos bien con el género narrativo. Igual es como el más simple, encuentro yo. Tiene hartos conceptos, pero son más entendibles. Les decía antes que después vamos a seguir con el género lírico, que es uno de los que a mí menos me gusta, pero que de todas maneras tengo que aprender, ya que es de poesía. Ya, terminemos esto y lo vemos. Entonces un flash forward. Con respecto a los ambientes, ¿ya? Los ambientes recuerden que son 3, físico, psicológico y social. ¿Ya? Aquí vemos el ambiente físico, sí lo vemos porque sabemos que es como una cancha, que están jugando a la pelota, ¿cierto? El ambiente psicológico, bueno, ahí mostré la respuesta. Ya, el psicológico y el físico. El psicológico lo vemos porque se muestra la tristeza y la sensación de shock que vivieron. El social no lo alcanzamos a ver porque hay que desarrollar mucho más un cuento para poder saber cuál es el ambiente social, ¿ya? Aquí nos imaginamos quizás que es como una población, pero en verdad no hay citas textuales que podamos ver que nos muestren cuál es el ambiente social de este cuento en particular. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Yes. Ya, Y muy bien. Con eso estamos con el género narrativo. En general es eso más que nada. Puede que, por ejemplo, en estos de los mundos le pongan más bien un pedazo de texto y les pregunten qué tipo de mundo es en vez de poner una definición. Pero mientras lo ¿Se tengan puede más o menos colocar claro. una foto? Así como que muestren una foto y no tengan que adivinar. Sí, supongo que podría ser, por ejemplo, Como una foto de Eh, Avengers. de los Avengers. Sí, puede ser, podría pasar. Ya, En los exámenes no hay de esta cosa de desarrollo, ¿cierto? no, solo alternativa. ¿Ya? Así que tienen que leerlo con calma, leer las opciones con calma. Si alguna no se lo saben, como les preguntan por algún concepto y no se lo saben, igual lean las opciones y probablemente por descarte puedan sacar. ¿Ya? Así que es muy importante leer bien y calmado. Ya vimos publicidad y vamos a empezar a ver ahora. Ya. Estaba aquí con el temario que les voy a mandar también para que lo tengan claro. Vamos a empezar con el género lírico este viernes y el próximo martes vamos a terminar. Yo creo que en 2 clases estamos listos con eso, porque ya lo hemos visto este año y lo hemos visto otros años también. Así que creo que deberíamos estar más o menos claros con eso y espero para el próximo viernes que tengamos una guía del género lírico y de publicidad. No tiene mucho que ver, pero vamos a meter las dos cosas en uno. Cuando se la manden, traten de hacerla al tiro, se van a demorar media hora en hacer la guía
y así la podemos revisar y que ya estemos más claros todos. ¿Ya? ¿Qué cosa iba a decir, Monse? Le queda poco tiempo, tía. ¿Verdad? Sí, estoy terminando, le estoy mostrando esto nomás y No le decía estamos- porque a veces así se corta de una. uno no se da cuenta. No, sí, estoy pendiente. No me había dado cuenta, en verdad. Ya, entonces nos quedan como 4 semanas o 5 para el examen. Yo creo que alcanzamos de más a ver todo esto. La única materia nueva, entre comillas, va a ser esto del texto expositivo, que si bien hemos visto un poco, no hemos visto como la coherencia, cohesión, que son como conceptos un poco más de la parte, se me fue la palabra, no importa, lingüística, de la parte lingüística que no hemos visto, que pueden ser un poco más complejos, pero lo vamos a pasar más hacia el final para que lo tengan más fresquito en la memoria antes del examen. Ya, pero ya vimos las noticias y los textos periodísticos, ya vimos publicidad, el género dramático y el lírico también lo vimos este año. Así que cosa de repasarlo y hacer guías y deberíamos estar bien. Así que con calma, ¿no? Pues, ¿están tranquilos con los exámenes dentro de todo? Más o menos. ¿Sí? Igual es un poco más nervio porque va a ser en otro lado y lo van a evaluar otras personas, pero, o sea, no sé si va a ser en el colegio al final, eso lo está viendo el tío Jorge con el tío Pato. Pero puede ser que Voy a sí. saludar a mis profesores. No. No, más que nosotros- nada eso es que nosotros como estamos bien que así. ahora aprendimos de otra forma, pues tía, no en el computador y todo ese tema. Sí, pues. Pero de todas maneras, obviamente, no están hechos para tratar de perjudicarlos los exámenes. Todos entendemos que es un contexto difícil y demás que van a pasar les va a ir bien. Y el próximo año vamos a repasar fuerte todo. Igual esta materia es como primero y segundo medio, así que ya estamos listos. Después les pongo los videos nomás, yo duermo en la clase y estamos listos. Ah, Ya, eso era entonces, pues, chiquillos. Les voy a mandar el temario y voy a subir esta clase de todas maneras por si quieren repasarla o algo. Todo está todo en la página del colegio. ¿Ya? Y como les digo, cuando les mando una segunda guía, traten de hacerla al tiro, no se van a demorar nada y así puedo yo Yo repasar. lo iba a hacer hoy día. Demasiado Es que tarde. ayer- Ah, no sabíamos que esta semana teníamos clase hoy día, pues yo también me enteré ayer. Así que... Tía, Yo hoy le día voy me a decir enteré. algo. ¿Se acuerda usted que no me acuerdo qué clase dijo que íbamos a tener también? No iba a hacer clase el lunes y la estuvimos esperando y nunca nos mandó el link. Qué pésima, sí, se me olvidó. Perdónenme, me disculpo. Voy a tener que editar esto ahora para que los demás no se enteren, Monse, mira lo que Estaba grabando, vos, estaba grabando. me está acusando. ¡No caché! Corte, Nah, corte. weón. ¿Verdad que está Monse, grabando? no. Se me olvidó, pues a cualquiera le Ay. pasa. Estaba muy estresado. No, sí, eso dijimos, tía, todos en el grupo de WhatsApp. Créame que no estábamos muy Yo estaba preocupados. feliz. ¿No ¡Oh! estaba preocupado, Matías? Me No, puede así haber pasado como cualquier cosa, me puede haber entusiasmado. muerto. Sí, volver a haber pasado cualquier cosa. No, está bien. Lo entiendo. No, sí, se me fue. Lo siento. Voy a subir esto nomás yo y si me retan, si me despiden, va a ser culpa tuya más. Entonces, No, la tía, no. Que te pese en la conciencia. que te pese en la conciencia. Ya. Chao, chiquillos, cuídense, que estén súper bien. Chao, profe. La tía. Nos vemos. Chao, Chao. chao.